Hola, buenas tardes. Soy María José Molina y soy la técnica consultora de la Dirección General de Comercio. Vale, yo primero gracias por haber aguantado hasta esta hora y yo lo que voy a explicar es cómo ha afectado el decreto de simplificación al comercio minorista. Voy a intentar explicarlo tanto para aquella persona que es conocedora de cómo va el comercio minorista como aquella persona que no tiene tanto conocimiento de la materia. A ver, para ver cómo este decreto ley de simplificación ha afectado al comercio minorista, nos tenemos que ir a la disposición final segunda del decreto ley. ¿Vale? Ahí se ha hecho una modificación de solamente 2 artículos. Por una parte el artículo 5 y por otra parte el artículo 38. El artículo 5 tiene que ver con lo siguiente. Cuando un comerciante quiere poner una actividad, un comercio, pues tiene que pedir licencia municipal. Lo que pasa que en el artículo que vamos a ver ahora, para determinadas actividades y servicios, cuando esas actividades se ejercen en un establecimiento comercial de solamente hasta unos metros, no va a hacer falta licencia municipal y solamente va a hacer falta una declaración responsable o comunicación previa. Esto es, el comerciante va a decir a la Administración con esa declaración que cumple los requisitos para abrir ese establecimiento. En este caso, el artículo 5, si comparamos los artículos, veréis que solo se ha modificado un párrafo, que es el apartado 5.4. El artículo 38, que es el que luego veremos, tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con que la Consejería de Empresa, la comunidad en este caso, lo que hace es lo siguiente. Los comerciantes se les va a permitir aperturar en domingos y festivos en un total de 16 días, o sea que a pesar de ser domingos o festivos van a poder abrir. Pues bien, respecto de esos días, los ayuntamientos van a poder modificar hasta un par de días. Entonces vamos a empezar por cada uno de los artículos. El artículo 5.4. Creo que la mejor forma de ver cómo se ha ejecutado el cambio es comparar cómo estaba anteriormente el artículo 5.4 y cómo queda ahora. Lo voy a leer, aunque luego vamos a desglosar para que se entienda por qué. El artículo 5.4 antes decía: ¿cuándo solamente va a hacer falta esa comunicación previa y sin necesidad de licencia municipal? Pues, y dice el artículo, para las actividades que estén comprendidas, y mencionaba una norma, que era el Real Decreto Ley 19/2012. ¿Y en cuántos metros tiene que tener, hasta cuántos metros tiene el establecimiento para que no haga falta una licencia? Se hablaba de 300 metros cuadrados. Pues bien, ahora el artículo ha variado y dice el artículo: ¿qué actividades, para qué actividades no va a hacer falta esa licencia municipal? Ya no se menciona el Real Decreto Ley 19 y se dice: las actividades son aquellas que estén comprendidas en la Ley 12/2012 y en la Ley Regional 8/2014. ¿Y hasta cuántos metros no va a hacer falta pedir licencia municipal? Hasta 1000 metros. Pero es importante entender lo siguiente, y es que en este caso, aunque se ha hecho una modificación del artículo, tiene que ver más con una actualización normativa. Y ahora veremos a ver por qué digo eso. Hemos visto en el artículo, o sea, que ya no se menciona el Real Decreto Ley 19/2012. ¿Por qué? Se hizo una ley que fue la Ley 12/2012. Esa se llamaba de medidas urgentes de liberalización del comercio. Esa ley lo primero que hizo fue derogar el Real Decreto Ley 19. Por tanto, no tiene sentido continuar manteniendo esa mención en el artículo actual. Luego, lo segundo que hacía esta ley era facilitar la actividad comercial para una serie de actividades que estaban en su anexo y hasta los 300 metros cuadrados, ¿vale? Eso fue lo segundo que hizo. Y lo tercero que hizo, puesto que es normativa básica, o sea que esto tiene que aplicarse y sigue vigente, es permitir a las comunidades autónomas que, por un lado, ampliaran el catálogo de actividades para las cuales no hacía falta la licencia municipal, y además lo que hizo fue
Eso. Y permitir también que la comunidad pudiera ampliar las actividades y permitió que pudiera ampliar el número de metros, ¿vale? Luego hubo una ley posterior, que fue la Ley 20-2013. ¿Qué hizo esta ley? Esta ley lo que hizo fue, mantuvo ese catálogo de actividades para las cuales no hace falta licencia y subió los metros de 300 a 700 metros cuadrados, ¿vale? Y entonces luego llegó nuestra ley, la Ley 8-2014, gracias a la habilitación que tenía la Ley 12-2012, que sigue vigente porque es normativa básica. ¿Qué hace? Pues de un lado amplía el catálogo de actividades para las que no hace falta licencia y amplía el número de metros. Ya no hablábamos ni de 300 ni de 750, sino que llegamos a 1000 metros. Entonces, ¿qué hemos hecho con el artículo? Por una parte, decía al principio que era una modificación, pero una actualización normativa. ¿Por qué? En primer lugar, porque no tiene sentido que el Real Decreto Ley 19 se mencione, está derogado. Y luego porque en esta única norma actual ya tenemos las dos normas vigentes, que es la Ley 12-2012, que es de carácter básico, que habla de unas actividades que están excluidas de la licencia municipal, y le suma la ley regional, que es la Ley 8-2014. ¿Por qué? Porque ella amplió el catálogo de actividades y subió a los 1000 metros. Eso por esta parte. Hemos dicho que se va a modificar otro artículo, que es el artículo 38. En cada comunidad autónoma hay domingos y festivos, que van a ser un total de 16, en los que al comerciante se le permite abrir, ¿vale? Pues, por una parte, este decreto ley va a afectar a cómo la comunidad impone una serie de criterios en cómo la comunidad va a tener que elegir esos días para abrir los comerciantes. Y, por otra parte, también le va a afectar a los ayuntamientos en qué días van a poder permutar y qué días no van a poder permutar. Por tanto, lo que hace este decreto ley es afectar tanto a la consejería como a los ayuntamientos, una doble afectación. Vale. Esto no avanza. Bueno, que terminamos la mañana. Ha avanzado. Vale, vamos a empezar con las modificaciones que afectan a la consejería, ¿vale? Para ello, brevemente, para la gente que no esté familiarizada, esto se hace de la siguiente manera. A la vista del calendario laboral, que establece los días que son festivos laborales, ¿vale? Pues con esos domingos que tenemos y festivos laborales, la consejería lo que hace es elegir 16 días en que los comerciantes pueden abrir, ¿vale? Para ello lo que hace siempre es consultar tanto a las asociaciones como a las organizaciones que son más representativas y siempre, por supuesto, al Consejo Asesor Regional de Comercio. Esa orden se publica en el boletín para conocimiento de todos. Esa es una forma simplificada cómo funciona. Pues vamos a ver cómo era el artículo, al igual que hemos hecho antes comparando los artículos, de igual forma comparamos el artículo 38 anterior con el artículo 38 actual. Antes de la reforma se decía esto, que para fijar los domingos y festivos en que los comerciantes pueden abrir, tiene que atenderse de forma prioritaria al atractivo comercial que esos días tienen para los consumidores. Y este artículo anterior lo que hacía era decir, conforme a los criterios que se establecen en la normativa estatal básica. O sea, por tanto, el artículo anterior, que era más farragoso, remitía a una norma estatal. Bueno, pues esa norma estatal es la Ley 1-2004 de 21 de diciembre de horarios comerciales, que sigue vigente. Y vamos a hacer lo mismo. Comparamos los dos artículos. El artículo 38 anterior, que hacía la remisión a la ley estatal, pero que sigue vigente, y Murcia tiene que respetar esos criterios, son normativa básica, y vamos a ver al lado cuáles son las modificaciones que ha establecido en los apartados. Decía, cómo la comunidad determina los días
domingos y festivos en los que va a seleccionar para que un comerciante pueda abrir el establecimiento. Pues decía, cuando hay, primer criterio, el criterio A, cuando hay 2 festivos consecutivos, uno de ellos tiene que abrir. ¿Vale? Murcia tiene que traspasar esa norma, carácter básico, pero le añade lo siguiente. Y si dice lo siguiente, si de esos 2 días que son festivos, uno es sábado, ese es el que tiene que autorizar la apertura. ¿Vale? El segundo criterio, decía, estatal, tiene que abrir los domingos y festivos correspondientes a los periodos de rebajas. Murcia traslada el mismo criterio, pero añade, va a tener que autorizar la apertura el primer domingo posterior al 6 de enero y el primer domingo de julio. Tercer criterio para fijar los días que se abre. Decía, tiene que abrir los domingos y festivos que tengan mayor afluencia turística. Pues se traslada el mismo criterio, pero Murcia dice, vale, cuando Jueves Santo sea considerado festivo en el calendario laboral, ese lo vamos a considerar como que es de mayor afluencia turística porque tiene más gente para el comercio y vamos a autorizar la apertura. Y el último criterio se permanece igual, que es que se van a abrir todos los domingos y festivos de la campaña de Navidad. Ese criterio no se ha tocado, ¿vale? Esto es respecto a la comunidad, pero una cosa muy importante a decir, si leéis la norma, al estar redactada se ha puesto, se deberá dar la apertura obligatoria. La apertura obligatoria es una obligación que se establece respecto de la consejería para que ella autorice los días en los que los comerciantes tienen que abrir, ¿vale? Los comerciantes pueden libremente abrir o no, ¿vale? De igual forma que van a señalar cuál es su horario comercial, evidentemente siempre respetando el derecho de los trabajadores, pero esto es una obligación que tiene que ver con la comunidad. Tenemos que, decíamos que la apertura obligatoria, cuando la norma diga eso, no es una obligación para el comerciante es libre de abrir o no abrir, incluso de señalar el horario comercial, siempre con respeto al derecho de los trabajadores. Ahora vamos a ver, ya tenemos cómo la comunidad establece por orden esos 16 días en donde los comerciantes, domingos y festivos, se le autoriza la apertura, sin que sea una obligación para ellos. Bueno, pues decíamos que los ayuntamientos, para poder adaptarlo a su realidad local, de esos 16 días pueden hacer hasta 2 modificaciones. Vamos a ver qué decía el artículo 38 antes, qué dice ahora y dónde está la mayor modificación. Antes se decía que los ayuntamientos podrán, por tanto era voluntario, de esos 16 días que la comunidad establecía, cambiar hasta 2 días, ¿vale? Y tenían que comunicarlo a la Dirección General competente en materia de comercio en el plazo de un mes. Esto no varía actualmente, si vemos el artículo, siempre y cuando no haya coincidencia de días festivos. Y vamos a verlo. En principio, sigue siendo potestativo con carácter general. Los ayuntamientos pueden, con esos 16 días, coger 2 y cambiarlos, que ahora vamos a ver cómo se hace, pero siempre y cuando no haya 2 festivos continuados. ¿Qué sucede si el ayuntamiento se encuentra 2 festivos continuados? Pues si hay 2, uno tiene que abrir, cosa que antes no era obligatorio, y si de esos 2 uno es sábado, ese sábado es el que tiene que abrir. Y también varía otra cosa, que es el plazo. En vez de ser de un mes, es de 2 meses. Vamos a ver ahora, con más detenimiento, cada una de estas 2. Hemos dicho que una vez que se establece por orden esos 16 días, donde se le dice al comerciante, aquí tú puedes abrir, ¿vale? Pues puede ser que el ayuntamiento, por diferentes motivos, por sus fiestas, festividad local o lo que sea, no le interesa abrir una serie de días. Por ejemplo, he cogido un ejemplo del calendario real del 2025. Como es una potestad del ayuntamiento, siempre y cuando no haya varios días festivos consecutivos, cuando no coincida, el ayuntamiento de estos 16 días que se le permite abrir, han habido 4, por ejemplo, pero uno dijo, el 7 y 8 de diciembre se permite la apertura de la comunidad, pero como a mí no me interesa
abrir esos 2 días. Yo, de los otros domingos y festivos del calendario laboral, lo cambio de tal forma que estos 2 días que me dice la comunidad que puedo abrir, no abro y voy a abrir los 2 que me interese, ¿vale? Hasta 2 días. Hubo un municipio, por ejemplo, que solo cambió un día, ¿vale? Esta es la permuta voluntaria, cuando no hay coincidencia con festivos. Solamente se cierra, pero anteriormente y posteriormente hay días para el comercio. Ahora nos encontramos con la permuta obligatoria. Eso es con lo que hemos dicho antes. Cuando haya 2 días continuados, el ayuntamiento ya sí tiene la obligación de aperturar uno de ellos. Y si uno es sábado, ese tiene que abrir. Vamos a ver los 2 ejemplos que hay. Vamos a ver 2 festivos seguidos, pero que no haya sábado. Imaginemos que una vez que se publica el calendario por parte de la comunidad, resulta que el ayuntamiento detecta que en su municipio va a tener 2 festivos seguidos. Y he puesto un ejemplo, un jueves y un viernes. Vale. En este caso, como hay 2 festivos continuados, y eso no lo permite la norma, el ayuntamiento ahora tiene la obligación de cambiar uno, o sea, la obligación de que uno abra, solo que es libre de decidir cualquiera. Y dice, pues mira, yo en mi municipio el viernes lo abro. Vale, pues como va a abrir el viernes, que en principio era un festivo, otro de los 16 días que podía abrir, no va a abrir, lo sustituye. ¿Vale? Ahora encontremos el caso de que de esos 2 días justo coincida que uno es festivo local y el sábado es festivo local. En este caso, el ayuntamiento no puede decir si me interesa como antes jueves o viernes. Sí o sí tiene que abrir el sábado y de los del calendario regional que podía abrir, pues coge otro y no lo abre. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿por qué se ha introducido en la región el tema del sábado? Pues porque normalmente los fines de semana, viernes, sábado y domingo, es cuando hay mayor afluencia de compras, tanto le interesa al comerciante y le interesa al consumidor. Entonces, si hay viernes o sábado, se elige sábado; si hay sábado y domingo, se elige sábado. ¿Vale? ¿Qué se ha tratado de evitar con esta reforma? Porque la permuta obligatoria sí que es una verdadera reforma. Por una parte, evitar el apagón comercial, y es que no haya varios festivos seguidos cerrados, porque antes de la modificación se solía hacer eso, pero no era una obligación, ahora es una obligación. Luego también se le da seguridad a comerciantes y consumidores. El consumidor porque sabe que va a poder comprar y el comerciante porque sabe que se le va a permitir abrir. Y por otra parte, el que se haya ampliado el plazo de 2 meses, de 1 a 2 meses, eso implica una mayor coordinación, tanto respecto de los ayuntamientos, o sea, respecto del ayuntamiento respecto a la comunidad y viceversa. Y luego el que esté de forma clara cuándo es voluntario y cuándo es obligatorio y con qué criterios tienen que hacerlo, le da una mayor claridad a la norma. De esta forma, lo que hemos visto, por una parte, que con el artículo 5.4 que hemos visto al inicio, se ha producido una actualización normativa y una claridad a la hora de entender la norma. No hay una remisión a ningún punto. En el artículo 38 igual, ya los criterios no tenemos que irnos a una ley estatal, se recogen los criterios de la normativa estatal, se puntualiza para que los comercios de la región tengan mayor facilidad y luego hay una mayor coherencia, porque si os dais cuenta, tanto los criterios que tiene la propia comunidad se han puesto a sí misma para autorizar los días que tiene que aperturar son similares a los que el ayuntamiento tiene que utilizar para poder hacer la permuta, ¿vale? Esto, por tanto, nos da a todos una mayor seguridad, previsibilidad y todo. Pues nada, gracias por escuchar.